El gobierno de transición habla de una campaña de desprestigio internacional emprendida por el MAS al usar un estudio hecho por 2 investigadores que descartan el fraude electoral en Bolivia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha aclarado que el estudio emprendido por 2 de sus investigadores fue realizado fuera de esta institución y a petición de otra, ideológicamente afín al gobierno del expresidente Evo Morales. La canciller del Estado habla de una campaña que busca el fracaso de las elecciones en Bolivia. Con lo cual podemos aseverar que nuevamente aquellos enemigos de la democracia han pretendido, bajo armas ignobles, bajo la mentira, perturbar el Estado de Derecho en Bolivia y obstaculizar las elecciones que se realizarán muy pronto. El ministro consejero ante la OEA en Washington ha expresado el rechazo de Bolivia por el uso intencional de algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos de este estudio. México, que fuera el abanderado de la no intervención, y otros países que le hacen juego a Cuba y al gobierno de Nicolás Maduro, que parecen tener más afinidad con los principios ideológicos de sus gobernantes de turno que con los valores perennes del Estado de Derecho y la democracia, cometen graves actos de intromisión directa en asuntos de Bolivia sin que nadie les haya atribuido ningún derecho a participar en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos. La investigación fue encargada por un centro que se especializa en estudios en política y economía. El trabajo fue realizado por 2 investigadores cercanos al gobierno de Venezuela. Estamos para profundizar esta información con el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio. Bienvenido, embajador, buenos días. Buenos días, Natalia. Un gusto estar en tu programa. Igualmente, embajador, el MIT fue muy claro. Ellos no realizaron este informe que pone en duda las elecciones precisamente de octubre en Bolivia y que también descarta el informe que hace la OEA sobre el fraude electoral. Habla que estos 2 investigadores trabajaron independientemente. ¿Qué intención tenían ellos entonces? Sí, este es un episodio que muestra claramente cómo a partir de la mentira se pretende construir una narrativa. Nosotros inmediatamente que vimos ese informe, escribimos y hicimos gestiones con la Universidad de MIT para ver si ese informe les pertenecía, puesto que 4 presidentes habían sacado tweets refiriéndose a la investigación del Instituto de Massachusetts, o sea, el MIT. Estos cuatro presidentes habían aseverado en twitters públicos que se trataba de un informe de MIT. Nosotros escribimos al presidente de la universidad, al señor Wright, quien nos contestó y nos confirmó que ese informe no tiene nada que ver con MIT, con esa universidad, que fue hecho por 2 personas que trabajan ahí, pero que fueron contratados por una ONG que se llama CEPR, que tiene su base en Washington. Es una ONG que yo conozco muy bien. Ellos han trabajado desde hace muchos años apoyando a los gobiernos de Venezuela, de Cuba, a Chávez, a Maduro, y tienen en su organización al ex canciller de Correa. Esta organización CEPR contrató a estos 2 personajes, 2 profesores, a quienes les pidieron que traten de desvirtuar el trabajo que había hecho la OEA con 40 personas, con una experiencia de 16 visitas a Bolivia en distintas misiones electorales, y sacaron este informe que tiene varias pruebas de que es una construcción falsa. Primero, porque era un análisis estadístico, no tenía en cuenta los delitos electorales que están comprobados por la OEA. En segundo lugar, no fue publicada en el Washington Post, en la edición impresa, sino en un blog que solo se tenía acceso por Internet, que es muy distinto porque los requerimientos para publicar en un blog son distintos a los del Washington Post. En tercer lugar, no era de MIT. Y en cuarto lugar, lo más grave que no se sabe es que ellos copiaron las gráficas sin citar las fuentes
de otro documento anterior que presentó el CEPR en Washington a través de la embajadora de México, lo presentó en la OEA en una sesión y fue rechazado por absurdo por los países de la OEA. Entonces estamos ante una fabricación con un doble objetivo: perjudicar las elecciones en Bolivia, mantener la idea del golpe de Estado que era la que buscaba Evo Morales, y en tercer lugar afectar a la elección de Luis Almagro y descalificar el trabajo que hizo la misión de auditoría de la OEA, la misión electoral de la OEA, con el respaldo de la Unión Europea. Tenían esos dos objetivos y gracias a un trabajo conjunto que se ha hecho con la Cancillería, hemos logrado exponer que era una conjura falsa de varios de los aliados de Evo Morales. Embajador, usted, hablando de Twitter, estuvo muy activo en Twitter precisamente aclarando varias preguntas que se han dado incluso de los investigadores del MIT. Y usted decía que no han puesto oficialmente, y calificó esto como una falta de ética, que el Centro de Investigación de Economía y Política los había contratado. ¿Qué les respondieron ellos? Porque se los dijo directamente. Yo les escribí porque me mandó un Twitter uno de los autores diciendo que era eso, un análisis estadístico, y que en lugar de referirse a él y quién lo contrató, que le quiso defender su trabajo estadístico. Pero hasta en eso han cometido graves errores, porque hemos estado consultando con expertos estadísticos y en el propio campo de su trabajo de investigación hemos notado ese fondo ideológico, que es lo único que les interesaba, porque han copiado, como verás en mi Twitter, está demostrado que han copiado los gráficos de un documento que se hizo antes, dirigido por el ex canciller de Correa, y en el cual presentaban unos gráficos. Esos gráficos han sido copiados por esta gente que, por supuesto, se ha referido ha trabajado con ese documento, pero ni siquiera han citado la fuente. Es decir, este documento no era serio ni profesionalmente ni éticamente, y tenía un objetivo claro contra Bolivia y contra la OEA. Por eso se juntaron todos estos presidentes del famoso Grupo de Puebla. Era un movimiento muy bien organizado y financiado para sostener la tesis de que en Bolivia no hubo fraude y de que la OEA había sido cómplice de inventarse un... Embajador, ¿Bolivia va a tomar alguna posición en contra de estos dos investigadores, tomando en cuenta la falta de ética que usted acaba de mencionar? Le decía, ¿Bolivia va a tomar alguna posición en contra de estos dos investigadores por este informe, tomando en cuenta la falta de ética que usted acaba de mencionar por no citar fuentes y no investigar como debió haberse hecho? No, yo creo que eso ya está superado, porque ellos se han desprestigiado a sí mismos, y hay mucha gente que conoce ya el tema estadístico, digamos, que se ha referido a eso. Ellos han acabado siendo expuestos, y sobre todo esa organización, CEPR, que es la organización que acá en Washington ha llevado siempre la defensa de los regímenes autoritarios en Estados Unidos, y no solo de los regímenes latinoamericanos, sino estamos hablando de Siria y de cuánta dictadura hay en el mundo. O sea que ya no nos preocupa, lo que nos preocupaba es que se confundan las cosas, que se crea que fue una investigación de una universidad seria como MIT. Al haberse descubierto todo esto, yo creo que ellos han perdido toda credibilidad, y es más, esto refuerza el rol que tiene la OEA como promotor de la democracia. Y Embajador, disculpe, se nos acaba el tiempo y tenemos varias preguntas más pendientes. Entre ellas era qué respuesta le dio México a la carta de queja que hizo
Bolivia sobre presunta injerencia. Pero también queremos saber qué está pasando en Haití. Usted está ahí. Sabemos que se va a hablar sobre lo que pasó entre octubre y noviembre en el país ante la Comisión de Derechos Humanos y que las víctimas no pudieron ir. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy va a haber una audiencia que ha sido solicitada por el Estado boliviano. Vamos a estar con el ministro de Justicia y el Procurador General de la Nación para desvirtuar y poner en claro muchas de las aseveraciones que se hicieron en un informe preliminar de la OEA. Ayer nos hemos reunido con la directiva de la Comisión Interamericana, tanto el secretario ejecutivo de la CIDH, el señor Abrao, con el nuevo presidente, porque se ha elegido un nuevo presidente de la CIDH, que es el embajador Joel Hernández de México. Nos hemos reunido también con la vicepresidenta de la comisión y con la relatora para Bolivia, que es la comisionada de Brasil, Flavia Piovesan. Hemos manifestado nuestro interés en trabajar con la comisión, en trabajar juntos, pero les hemos pedido que esto no se maneje con fines ideológicos o políticos, como sucedió con el informe preliminar que ellos presentaron y que fue una vergüenza. Y así se los hemos dicho porque no han emitido criterios sin haber realizado ninguna investigación. Bien, entonces hemos tenido esa discusión y ahora en esta audiencia, en realidad hay 3 audiencias sobre Bolivia, 3 audiencias en el día de hoy. Una que ha sido solicitada por la población Caracara, que es una población indígena que ha sufrido persecución y represión durante el gobierno de Evo Morales. Hay una segunda que ha pedido la defensora del pueblo, que como sabemos no tiene ninguna legitimidad porque la defensora del pueblo no ha cumplido su función, ha sido una funcionaria de Evo Morales sin ninguna independencia, ha sido puesta ahí por la mayoría de Evo Morales y nunca ha defendido ni a los incapacitados, ni al TIPNIS, ni a ninguna violación del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, le han dado un espacio para que hable y para que posiblemente nos ataque. Y luego está nuestra posición, donde se va a explicar algunos de los hechos que han pasado en estos últimos meses y que no han sido investigados en absoluto, como la violencia contra ese bus que venía del Alto con estudiantes o la represión de los días anteriores a la caída de Evo Morales, las muertes. Le agradezco mucho, embajador, por este contacto con la revista. Se nos acabó el tiempo, pero quedamos expectantes de lo que pase hoy en Haití, luego de la exposición que haga Bolivia a través suyo. Buenos días, gracias por estar en este contacto con la revista. Tenemos más para usted.